Han puesto este altar aquí en la Catedral de Santiago, pero ahora están cambiando la fotografía del Papa Francisco por una un poco más grande para permitir también que las personas que se han acercado hasta este lugar puedan llegar con sus ofrendas florales y también para poder dejar su reseña en este libro de condolencias que se ha dispuesto en este lugar. Esto es la previa de la misa que se va a realizar a las 12:30 del día, donde todavía no se ha confirmado la presencia de autoridades, pero eventualmente podrían estar presentes en esta liturgia, que obviamente es anunciada por el mismo arzobispo de Santiago, que dice que ya está llamado, por supuesto, a participar de este cónclave que va a elegir al sucesor del Papa Francisco, luego que lamentablemente conociéramos la noticia de su fallecimiento en horas de la madrugada de nuestro país. Muy difícil que pueda viajar el día de hoy, eso sí, tiene actividades aquí en Chile, como esta misma Eucaristía que le decíamos va a ocurrir a las 12:30, ya estaban viendo ahí el tema de los vuelos, de poder coordinar, pero eventualmente podría viajar el día de mañana para sumarse a lo que comienza ahora, una vez que ya conocemos la muerte del Papa Francisco y que tiene relación con este cónclave donde fueron llamados los cardenales de distintas partes del mundo para elegir a quién va a continuar el legado del Papa Francisco al mando de la Iglesia Católica. Bastante emocionado se veía el cardenal Fernando Chomalí, que fue nombrado justamente por el Papa Francisco como cardenal, emocionado por los últimos hitos que marcan la vida del Papa Francisco y que tienen relación, por ejemplo, con la última aparición o de él, que fue justamente el día de ayer en esta misa de domingo de Resurrección, donde lo pudimos ver en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, entregando algunas palabras a los cerca de 50.000 fieles que se acercaron hasta este lugar. Además dice que no solo esta acción, sino que también, por ejemplo, este encuentro que él sostiene con el vicepresidente de Estados Unidos e incluso una visita que el Papa Francisco realiza a la cárcel de Roma, se reunió con personas que están privadas de libertad, lo que daba cuenta también del espíritu que tuvo siempre el Papa Francisco de generar también cercanía con la ciudadanía, con un discurso mucho más cercano al pueblo. Vamos, María, también estamos viendo que ya efectivamente están a punto de cambiar esta foto. Sí, Gaby. Habían puesto una más pequeña, las puertas se abrieron a eso a las 9 de la mañana y ya está comenzando a llegar gente. Eso mismo te iba a preguntar. Bueno, tú nos mencionabas que las puertas se abrieron a las 9 de la mañana y sabemos que hay una misa que está programada para las 12:30 de la tarde, que ha sido anunciada, ¿cierto?, por la iglesia, que va a ser ahí en la Catedral Metropolitana. Dentro del transcurso de la mañana, ¿han llegado feligreses, han llegado personas a la catedral? Si es que han llegado, ¿cuáles son los motivos también para asistir a la Catedral de Santiago? Y también contar un poco de esta misa que hay para las 12:30, si es que va a ser abierta para todo el público, ¿quiénes van a poder participar? Sí, ha llegado gente, muchos que se enteraron durante la mañana de lo que había ocurrido, de esta noticia del fallecimiento del Papa Francisco. Mira, vamos a ver si nos damos una vuelta para acercarnos a donde están las personas, los feligreses que han querido también demostrar su pesar por el fallecimiento del Papa Francisco. La misa es abierta al público, obviamente se espera que también lleguen autoridades, una capacidad de 2.500 personas, pero podrían llegar incluso a las 3.000 personas. Buen día, la puedo molestar muy cortito. Quiso venir aquí por la noticia, me imagino, del fallecimiento del Papa Francisco. Sí, de todas maneras voy a trabajar y pasé a comprar y vi que estaba la iglesia, aproveché para despedirme de él, que era una persona tan noble, era tan lindo para adentro. Creo que era uno de los papas más sencillos que yo encontraba. Así que me da esta emoción de verlo, de ver su fotito ahí, que no pudimos estar más cerca, pero es lo que pudimos encontrar. Claro que sí, usted me dice un papá sencillo, también argentino, muy cercano con la gente latinoamericana, ¿no? Generaba ese vínculo también, ¿no? Sí, era más cerca que nosotros.
pero como yo sabía que era tan sencillito, lo escuché en la mañana que estaba por los niños que la violación y todas esas cosas, que luchaba por esas cosas, eso es muy lindo de su parte. Y usted me decía, antes del trabajo quiso pasar acá a Sí. la iglesia. Sí, tengo que ir a trabajar, pero prefiero llegar tarde. Oiga, Total, ¿y usted alcanzó a verlo cuando vino a Chile en esta visita vine. 2018? Sí, yo vine, sí. Vine de lejos, pero lo vi. Ya. Igual, dentro de todo inesperado, porque lo vimos el día de ayer al Papa participando en esta misa de Domingo de Resurrección y ahora nos levantamos con esta noticia, ¿no? Sí, yo venía de fuera de Lampa, porque vivo acá en Santiago. Y encontré las noticias me emocioné mucho, me dio pena saber, yo sabía que estaba enfermito, pero de repente de saber tan rápido. Muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? Marisol. Gracias, Marisol. De nada, Bueno, ahí que tenga buen veíamos día. igualmente gente que se ha acercado antes del trabajo, antes de exámenes médicos, para demostrar, por supuesto, su pesar por el fallecimiento del Papa Francisco. Hay otras personas que se han acercado, Mane, pudimos conversar con ellos, vamos a escucharlos. Sí, un rato Sí. para escuchar la misa también. ¿Afectada? No tanto, sino que la devoción siempre de nosotros, y me gustó las palabras que dijo el cardenal, muy hermosas. Si todos cumpliéramos esas palabras, el mundo sería muy diferente. Debemos servir, debemos trabajar para servir a las personas. Y, bueno, ojalá que todos entendamos, es lo único que les puedo decir. Sí, un poco afectada con la noticia. Mucha pena. La verdad que no estaba enterada. Llegué aquí a la iglesia y aquí recién me acabo de enterar. Vine a médico y paso a la iglesia y me acabo de enterar que el Papa falleció y es un chocante para mí. Yo creo que para toda la gente también. Claro, las personas, Gaby, que son cercanas a la Iglesia Católica, los feligreses lo perciben como esa figura, tal como lo describía la primera persona que tú estabas entrevistando, como un papa más cercano, que dentro de su legado, ¿cierto?, su sello, fue precisamente eso. Dentro de sus discursos habituales, ¿cierto?, se refería, por ejemplo, últimamente a lo que estaba ocurriendo con las guerras de Gaza, de Ucrania, ¿cierto?, siendo siempre este llamado a la paz, también abogando por la inmigración, una situación bastante difícil que se vive en diferentes países y en diferentes continentes del mundo. Y además se destacaba que se mantuvo en pie hasta el último momento. Su última aparición fue el día de ayer, dio un discurso muy breve, habló cerca de 15 segundos, de hecho hasta el último minuto estuvo en duda si es que efectivamente el Papa iba a participar de este fin de semana santo allá en el Vaticano. Lo hizo, pese a que la recomendación de los médicos era que por lo menos tenía que guardar 2 meses de reposo. Él estuvo bastante tiempo internado por problemas respiratorios, ¿cierto? Se le da el alta, se le da esta recomendación de guardar 2 meses de reposo. Sin embargo, él de todas maneras trata de volver a estar activo lo antes posible para participar de diferentes actividades y tener esta última aparición, que es la que estamos viendo en pantalla, que ocurrió justamente ayer domingo. Después de esto, horas después nada más, es que finalmente se confirma la muerte del Papa Francisco. Y lo decíamos, Gaby, el proceso que viene de ahora en adelante es el cónclave, ¿cierto?, donde se reúnen cardenales de distintas partes del mundo para realizar esta votación y elegir un nuevo pontífice. Quien va a participar de este cónclave es el cardenal, cierto, Chomalí, que tiene que viajar a Roma. Tú decías que era difícil que viajara el día de hoy. Bueno, para realizar este cónclave se tiene que esperar, cierto, que lleguen todos los cardenales que están habilitados para votar, todos los cardenales del mundo, donde uno de los requisitos es que sean menores de 80 años, y de los 4 cardenales que tenemos acá en Chile, el único que cumple con ese requisito es el cardenal Chomalí. Sí, de hecho es parte de las palabras también que le entregaba cuando estábamos viendo ya a los primeros feligreses que se están acercando a firmar este libro de condolencias que se instaló aquí en la catedral, para que las personas puedan dejar sus mensajes al Papa Francisco, por supuesto. Se mostraba muy emocionado el cardenal Fernando Chomalí por esta instancia. De hecho, con la voz quebrada, se refería a lo que se venía ahora para él,
para los próximos días, que era participar de este cónclave que va a elegir al sucesor del Papa Francisco. Lo decía él, es parte por supuesto de una ceremonia bastante importante, de todo un hito dentro de la Iglesia Católica, que va a ser parte también él y que también fue él mismo nombrado por el Papa Francisco como cardenal, por lo cual estamos hablando también de que es una cercanía aún mayor y es una figura más cercana y más, por decirlo de alguna manera, un vínculo más próximo con el Papa Francisco, con Txomalí, con el arzobispo Txomalí. Vamos a escuchar parte de las palabras que él entregaba cuando llegó aquí a la catedral. Dice que una vez que termine la misa va a ser su último punto de prensa para luego ya preparar su viaje rumbo a Roma. Vamos a escuchar sus palabras. Fue un hombre que generó unidad, generó fraternidad, estamos muy agradecidos de él, yo estoy bien emocionado, bien consternado, la verdad. Y bueno, ya recibí la notificación del Vaticano que tengo que ir a Roma para una reunión mañana, pero no tengo ninguna posibilidad de llegar mañana, pero prontamente iré. Y la verdad que me emociona mucho representar a la Iglesia chilena y representar también a todos los chilenos y espero hacer el mejor servicio para poder estar a la altura de lo que fue el Papa Francisco, que nos dejó un legado extraordinario. Ha sido muy claro respecto que si no cambiamos de estilo de vida, este mundo no va a poder seguir adelante y que nos pide que cada uno asuma su responsabilidad pensando qué futuro le vamos a dejar a las futuras generaciones. Esa era su gran preocupación. ¿Qué sociedad le vamos a dejar a las futuras generaciones? En relación a cuándo me voy, que me han preguntado, bueno, en estos días es lo más importante que tengo que hacer, participar del funeral del Papa, estoy muy emocionado por eso, va a ser una experiencia espiritual conmovedora y después participar en el cónclave, que no sé cómo va a ser porque es el primero, pero bueno. Claro, lo decía allí Fernando Txomalí, Gaby, que lo que viene de ahora en adelante es un proceso que es bastante largo. Esto no se resuelve rápidamente porque primero, después de todos los rituales que se tienen que generar el día de hoy tras la confirmación de la muerte del Papa, viene el funeral y el entierro del pontífice que deben tener lugar, según lo que dictan los protocolos, 4 o 6 días después de su muerte, y los ritos funerarios en varias iglesias de Roma van a durar 9 días. Después de esto viene, se comienza a desarrollar el cónclave que tiene una duración indeterminada, ¿cierto? Nunca se sabe a ciencia cierta cuánto se va a demorar la elección del Papa. Esto puede resolverse en un día, como puede tardar una semana o incluso más. O sea, es un proceso bastante largo que viene de ahora en adelante. Lo que sí lo decía Fernando Txomalí es que él va a participar de los funerales del Papa, que sabemos tienen ciertos protocolos, ciertos rituales que por lo menos en esta oportunidad, según los detalles que se han ido conociendo, es que van a haber algunas situaciones que van a ser distintas a lo que hemos visto en otros funerales. El último funeral de un papa que vimos fue el del Papa Benedicto XVI, que cuando él fallece ya no era papa, ¿cierto? Entonces también ahí hay un ritual que se hace de manera diferente. El Papa Francisco fallece, ¿cierto?, estando en su cargo. Gaby, estamos viendo que ahí hay personas que han llegado hasta la catedral, están escribiendo sus condolencias, ¿eso es lo que estamos viendo? Sí, de hecho ya hay una fila de personas que está esperando para poder dejar sus condolencias en este libro que les decía yo, está instalado aquí junto al altar en la catedral, también muy próximo a la fotografía del Papa Francisco que se pone aquí para que las personas puedan dejar sus ofrendas florales. Ya varios han firmado este libro de condolencias y están otros esperando también para poder hacerlo. Todo lo que se va a vivir en el cónclave, que como bien lo decías tú, Man, es todo un protocolo que va a comenzar entre 15 a 20 días después de la muerte del Papa Francisco. Es nuevo para el arzobispo de Santiago, Fernando Txomalí, porque él nunca había participado en una instancia de estas características, así que también es algo que al menos para él no tiene precedentes, porque va a tener que viajar y participar, por supuesto, de toda esta
instancia. Él mismo mencionaba que eso sí, primero es despedir al Papa Francisco, es parte obviamente de los funerales que se van a estar realizando, decía, lo vamos a llorar, después de obviamente saber de su fallecimiento, pero luego ya viene esta otra etapa que es lo que va a significar definir quién va a suceder al Papa Francisco en esta instancia. Hola, buen día. La veía. Sou brasileira. Sou brasileira. Lamenta a morte de Muito. Ele foi um dos nossos melhores papas. los mejores papas. Foram. Sí, usted está acá en Chile de turista. Turista. Ya. Chegamos sexta-feira. Sí, Eu me emociono. en Brasil son muy católicos, ¿no? Muy creyentes del Papa. Somos. Sí, Bastante. Não tem quem não goste desse Papa. E a gente sentiu muito, eu acho. lo siente mucho. Sentimos, com certeza. Todo mundo deve estar muito chateado, principalmente os católicos. E argentinos, né? Sim. Que devem estar, porque ele é um Papa argentino. Un papa. É um Papa muito amado. Ya, muchas gracias, muy obrigada. Gente que está haciendo turismo aquí, Mané, también, y que se ha acercado hasta la catedral, muy afectados también por esta noticia. Nosotros vamos a permanecer acá, les decíamos que la misa está programada para las 12:30 del día, una capacidad de 2.500 personas sentadas. Podrían llegar autoridades también a participar, no han confirmado todavía la presencia de autoridades de gobierno, por ejemplo, pero eventualmente podrían estar presentes en esta instancia. Perfecto, Gaby, vamos a estar pendientes a lo que ocurre ahí entonces en la Catedral de Santiago, que como lo decíamos, tiene las puertas abiertas para quienes se quieran acercar y tiene disponible también este libro de condolencias para quienes se quieran escribir, ¿cierto? Algunas palabras para el fallecido Papa, el Papa Francisco, esto a la espera de la misa que se va a desarrollar a las 12:30 de la tarde. Muchas gracias, Gaby, que estés muy bien. Buen día.